Inesperado mensaje de un compañero hace que revelen un secreto oculto en nuestra relación. Javier se encontraba en su escritorio, la luz del monitor iluminando su rostro cansado. Las paredes de la pequeña oficina de su padre, adornadas con planos y fotos de proyectos pasados, parecían cerrarse sobre él. Mientras revisaba sus correos, un mensaje de su antiguo compañero de universidad, David, hizo vibrar su teléfono con fuerza. Nunca te conté esto, pero hay algo que deberías saber sobre tu abuelo. Las palabras se repetían en su mente como un eco inquietante. La curiosidad lo devoraba, pero el peso de lo desconocido lo mantenía inmóvil. A pesar de su pasión por la arquitectura, cada día en la firma de su padre se sentía como una carga. La presión que sentía por cumplir las expectativas familiares lo hundía en un mar de dudas. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos, rechazando su sueño de investigar la historia, considerándolo un camino poco noble. Pero lo de hoy, lo que podía descubrir sobre su abuelo, podría cambiarlo todo o tal vez no. La ansiedad y el deseo de saber chocaban, creando una tormenta dentro de él. María, su amiga más cercana, lo había estado observando desde la clase de estudios de ingeniería civil. Su mirada atenta lo atravesaba, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Javier, ¿qué pasa? ¿Te noto diferente?, preguntó, entrelazando sus dedos nerviosamente. Él la miró, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Contarle sobre el mensaje lo exponía a cuestionamientos dolorosos que había evadido. Es solo un correo, murmuró, aunque sabía que no era cierto. Después de un silencio incómodo, decidió compartírselo. David dice que hay un secreto sobre mi abuelo, algo que nos podría afectar a todos. Las palabras salieron como un susurro, llenas de duda. La inquietud en la mirada de María lo arrastraba a revelaciones que no estaba listo para enfrentar. Pero, ¿qué tal si es algo que cambia todo? ¿Qué tal si mi abuelo abandonó la arquitectura por un error familiar o una traición? Las preguntas lo atormentaban. ¿Podría su abuelo haber sido un genio cuyas contribuciones fueron enterradas por los mismos que deberían haberlo honrado? La tensión aumentaba, y Javier se enfrentaba a la realidad de que, al descubrir el pasado, también podría tener que enfrentar su propia vida y decisiones. Miró a María, preguntándose si alguna vez se atrevería a confesar lo que realmente sentía por ella. El dilema se tornaba aún más pesado, decirle la verdad sobre su identidad o seguir escondiéndose detrás de la fachada que su familia había creado. Siempre estaré aquí para lo que necesites, dijo ella, su voz suave pero segura, aunque él sabía que el deseo de ser más que amigos lo envolvía por completo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el peso del mensaje de David en su mente, los corazones de ambos latían en un ritmo acelerado, construyendo una atmósfera cargada de indefinición. Javier estaba atrapado entre la lealtad a su familia y el anhelo de una vida que realmente lo representara. La sobresaturación de la realidad lo dejaba sin aliento, mientras las preguntas sobre su futuro, su amistad y sus sentimientos se agolpaban en su corazón en un caos incontrolable. Se miraron, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría no solo su relación, sino también el rumbo de su vida para siempre. En ese instante, el pasado parecía más relevante que nunca, y la elección de Javier estaba al borde. ¿Cómo? ¿Podría arriesgar lo que tenía ya, por un camino incierto pero desesperadamente legítimo? La inquietud traía consigo la necesidad de acción. Javier se levantó abruptamente de su silla,
la decisión de explorar la verdad resonando como un tambor en su mente. Imágenes de su abuelo, un hombre cuyo legado se expandía en proyectos que nunca alcanzó la luz del día, lo empujaban a investigar, a desentrañar la historia que su familia había construido sobre cimientos de silencio. ¿Vas a seguir en la incertidumbre?, se preguntó a sí mismo, mientras se acercaba a la ventana. La visión de la ciudad, con sus edificios y estructuras sinuosas, representaba un mundo donde su abuelo podría haber dejado su huella. Por un momento, la arquitectura que tanto amaba pareció ser un espejo de su propia identidad, que aún no estaba completamente revelada. Había algo en la conexión entre su historia familiar y su propia trayectoria que necesitaba ser descubierto. María lo observaba, y por primera vez, él sentía que sus ojos podían ser más que un refugio. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó suavemente. La incertidumbre de su propia vida y la presión de las expectativas familiares empezaban a dispersarse, abriendo camino a algo nuevo. Él respiró hondo. Voy a hablar con David. Necesito entender lo que sabe sobre mi abuelo. El trayecto hacia la casa de David resultó ser una metáfora del viaje interno que estaba emprendiendo. Mientras tomaba el transporte público, sintió un nudo en el estómago, pero a la vez, un ligero entusiasmo. La posibilidad de descubrir un aspecto desconocido de su pasado le otorgaba valor en vez de temor. Cada parada que hacía el autobús era un indicativo del camino que había comenzado a transitar. Al llegar, David lo recibió con una sonrisa nerviosa. No pensé que vendrías tan pronto, dijo, invitándolo a pasar. La habitación estaba llena de libros y fotos, recuerdos de una amistad que habían compartido en la universidad, historias que podrían ahora ser parte de un nuevo capítulo. Quería que lo supieras de inmediato. Es sobre tu abuelo, su historia es más compleja de lo que creías, comenzó David, intercalando detalles con miradas de preocupación. Mientras su amigo hablaba, Javier absorbía cada palabra con intensidad. Su abuelo había sido un talento brillante, pero había tomado decisiones que lo llevaron al ostracismo personal y profesional. La revelación de que había dejado la arquitectura por el peso de la culpa y la traición resonó en su interior. ¿Cuán similar era él a este hombre al que solo conocía a través de relatos familiares? La idea de que la historia se repetía en su vida lo llenó de inquietud. Esto puede cambiar la forma en que ves tu vida y el legado familiar, dijo David, rompiendo su ensimismamiento. La pregunta que Javier había estado evitando apareció con fuerza. ¿Estaba dispuesto a romper el ciclo de las decisiones equivocadas que había liderado su familia? La perspectiva de poder hacer las cosas de manera diferente comenzó a tomar forma. Quiero hacer algo significativo, pero no sé si tengo el valor, confesó Javier, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La trayectoria que había seguido hasta ahora no lo llenaba. Se dio cuenta de que su vida tenía que ser más que simplemente cumplir con una tradición. ¿Puedo eludir el destino que parece haber sido trazado para mí? El silencio se instaló en la habitación, y David, con la mirada fija en su amigo, le dijo, a veces, todo lo que necesitas es un instante de valentía. Es el primer paso hacia lo que siempre quisiste ser. La información que David compartió y su aliento a actuar se combinaban en un punto de inflexión crucial para Javier. Quedó claro que la búsqueda de su abuelo no solo era un viaje hacia el pasado. Se trataba de una búsqueda interminable de su propia identidad. La línea entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba se empezaba a desdibujar. ¿Cómo podría revelarse ante su familia y el mundo con la autenticidad que tanto anhelaba? Tenía que encontrar su voz, su propia verdad. Mientras el día se tornaba en noche, una idea empezó a germinar en su mente. ¿Qué tal si recopilaba la historia de su abuelo y la contaba a su manera? Sería un homenaje, pero también la oportunidad de redescubrirse. Sin embargo, había un último obstáculo que superar, su familia. ¿Cómo reaccionarían al saber que él no solo buscaba respuestas sobre el pasado, sino que deseaba crear su propio camino?
La decisión de actuar lo dejó en un estado de resolución que nunca había sentido antes. Estaba listo para enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro que había empezado a esbozar. Pese a las dudas, Javier conocía que el camino hacia la verdad empezaba a tomar forma, y una pregunta lo acompañaba: ¿estaría preparado para asumir las consecuencias de su revelación? El día siguiente amaneció con una bruma que envolvía la ciudad, dándole un aire de misterio. Javier se despertó con una sensación diferente, como si todas las piezas de su vida comenzaran a alinearse de alguna manera. Al mirarse en el espejo, una parte de él aún dudaba, pero esa incertidumbre estaba deteriorándose por la chispa de un nuevo propósito. Decidido, se dirigió a su lugar de trabajo. La oficina era un entorno conocido y rutinario, pero hoy cada rincón parecía cargado de significado. Caminó hacia su escritorio, donde se enfrentaba a esos proyectos que había asumido sin cuestionar, diseños que replicaban lo que ya había sido hecho, sin la frescura de una idea original. El peso de esa monotonía en su pecho lo impulsó a buscar la forma de cambiarlo. Hoy es el día, murmuró para sí mismo, y al decirlo, sintió una pequeña ola de valor recorrer su cuerpo. Pensó en lo que David le había dicho, en el primer paso hacia lo que siempre había querido ser. Para Javier, eso no significaba solo encontrar la narrativa de su abuelo, sino también transmitir su propia esencia a través de lo que creaba. La primera tarea del día fue una reunión en la que su equipo presentaría propuestas de un proyecto para un nuevo edificio comercial. Una parte de él se sintió impulsado a llevar una idea radical, algo que desafiara la convencionalidad y que tuviera raíces en su identidad, en su historia familiar. Pero la voz interna del miedo aún reverberaba: ¿y si te arriesgas y fallas? Cuando finalmente llegó su turno de presentar, el momento se volvió tenso. Las miradas de sus compañeros se fijaron en él mientras él sopesaba las opciones. Optó por algo inesperado. Empezó a hablar de la importancia del legado, tomando como inspiración la falta de desarrollo de su abuelo y cómo eso había dejado huella en su familia. Habló de su deseo de construir no solamente edificios, sino también la narrativa que estos representarían. Fue entonces cuando notó la expresión atenta de sus compañeros. Al finalizar la presentación, varios de ellos comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de redirigir el enfoque del proyecto hacia algo que realmente resonara. Se sintió liberado al ver que algunos estaban de acuerdo con su visión, lo que le otorgó una renovada confianza. Esa tarde, mientras revisaba correos, un mensaje llamó su atención. Era de Rosa, una colega con la que había trabajado estrechamente. Su tono era inquietante y directo: necesitamos hablar. Creo que hay algo importante que no me has contado. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué podría ser? El mensaje lo golpeó como un rayo. Recordó momentos con Rosa, las posibilidades económicas y filosóficas que parecían aplicar a sus vidas. Mientras reflexionaba sobre su relación, abrumado por la sensación de que había realidades subyacentes que no había abordado, supo que debía enfrentarse a ello. Ser honesto no solo con su entorno, sino también con sí mismo, se había vuelto indispensable. La idea de encontrarse con Rosa al final del día era un desafío, añadió otra capa de tensión a su panorama. La posibilidad de que sus secretos salieran a la superficie comenzaba a generarle una ansiedad insoportable, pero al mismo tiempo, el deseo de autenticidad lo animaba a seguir adelante. ¿Y si esta conversación no solo le revelaba verdades sobre ella, sino también sobre su propia esencia? Mientras se preparaba para el encuentro, Javier sintió como las decisiones que había tomado empezaban a articular su vida de una forma que nunca había imaginado. La búsqueda de la verdad sobre su abuelo lo había empujado hacia este instante decisivo. Se encontraba en una encrucijada: ¿sería capaz de abrirse no solo a Rosa, sino también a todo lo que eso significaba para su futuro? La incertidumbre lo envolvía, pero por primera vez en mucho tiempo, era una incertidumbre alentadora. Un camino inexplorado se extendía ante él, lleno de posibilidades.
Javier sabía que lo que estaba por venir no solo podría cambiar su relación con Rosa, sino también sentar las bases para su lugar en el mundo. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y la mente en plena efervescencia, se dirigió al encuentro, consciente de que, sin importar el resultado, cada palabra en esa conversación podría marcar un antes y un después en su vida. Estaría listo para escuchar lo que, tal vez, cambiaría su comprensión de lo que realmente significaba ser parte de un legado. El encuentro con Rosa fue más que un mero compromiso profesional, representaba un umbral hacia lo desconocido. Javier se encontró a sí mismo esperando en un café, cada segundo se alargaba, fabricando titubeos en su mente. La imagen de Rosa, con su espíritu inquieto y su mirada penetrante, aparecía en sus pensamientos como un faro y un peligro simultáneamente. No podía escapar de la realidad de que esta conversación podía desnudarse como una revelación o un desastre. Cuando finalmente la vio, ella se acercó con un porte decidido, pero su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Se sentaron a una mesa en una esquina alejada, y la atmósfera se tornó densa. Antes de que ella hablara, comprendió que ambas partes llevaban consigo secretos colosales. Mientras ella ordenaba un café, Javier recordó todas las conversaciones previas, aquellas en las que el silencio abarcaba más espacio que las palabras. Javier, hay algo que me preocupa, comenzó Rosa, su voz sostenida en un hilo de tensión. He estado notando cambios en ti, algo que me dice que no estás siendo completamente auténtico. Las palabras repercutieron en el interior de Javier con un eco que lo hizo estremecer. ¿Qué revelaciones podrían desencadenarse a partir de su propia reticencia? La pregunta flotó en el aire, y él se vio obligado a preguntarse si estaba dispuesto a despojarse de los muros que había levantado. Es complicado, admitió, su voz quedándose anclada en el temor al rechazo. Las dudas lo invadieron nuevamente, preguntándose si merecía la verdad que iba a contar, si alguna vez había tenido el derecho de ocultar lo que verdaderamente era. Rosa inclinó la cabeza, su atención se intensificó. Entiéndeme, creo que estos obstáculos no solo nos afectan a nosotros, sino a nuestro trabajo. Estoy aquí porque siento que hay una conexión más profunda que no hemos explorado. ¿La pasión que pones en tu trabajo es realmente tuya? Su pregunta era un desafío. Esas mismas palabras resonaron en las noches de desvelo que había pasado revisando sus opciones, luchando contra la monotonía en su vida profesional. De repente, enfrentarse a su propia falta de autenticidad parecía más apremiante que nunca. Lo que hay en mí es un laberinto, Rosa, confesó Javier, sintiendo como cada palabra bien podía ser un ladrillo que desmantelara su viejo castillo de inseguridades. No he estado completamente presente. He tenido miedo de ser quien soy realmente, de enfrentar lo que significa llevar el legado de mi abuelo. Rosa lo miró fijamente, y esa mirada pareció calmar la tormenta que azotaba el interior de Javier. Había hecho un paso hacia adelante, no solo abriendo una brecha entre sus mundos, sino comenzando una conversación que podía, potencialmente, cambiarlos a ambos. ¿Por qué temes?, preguntó, su voz suave pero firme. En ese instante, Javier entendió que temía no solo al que dirán, sino a la posibilidad de dejar de lado lo que había sido para convertirse en lo que realmente quería ser. La búsqueda de su identidad se entrelazaba no solo con su relación con Rosa, sino también con la forma en que se proyectaba al mundo. Con cada palabra, cada trazo de su diseño, estaba esculpiendo más que edificios, estaba edificando su vida. Rosa se inclinó hacia él, sus ojos buscando los suyos como si deseara entrar en su mente. Si hay algo que has aprendido estos días, es que la autenticidad puede ser un puente, no solo un foso. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice? La cuestión reverberó en Javier con la fuerza de un trueno. Se dio cuenta de que se encontraba al borde de una transformación no solo profesional, sino profundamente personal. Para avanzar, necesitaba persistir, desafiar sus límites y despojarse del miedo que lo había mantenido cautivo.
Los minutos pasaban, en ese instante de vulnerabilidad compartida, la conversación tomó un nuevo rumbo. A medida que se abrían, la conexión entre ellos se fortaleció, reconocimiento y tensión coexistiendo en ese pequeño espacio. Pero una sombra de incertidumbre persistía en el aire. ¿Estarían listos para afrontar la realidad de sus sentimientos ocultos? A medida que el café se enfriaba, Javier sintió la urgencia de empujar la conversación hacia un punto más palpable. No iba a dejar que sus conversaciones quedaran en la superficie. Con el corazón palpitante, se preparó para revelar no solo sus temores, sino también su verdad más profunda. Justo cuando iba a hablar, el estruendo del timbre de entrada interrumpió el flujo de sus palabras. Un compañero cercano apareció. Su presencia inesperada parecía una advertencia sutil. Había más en juego de lo que imaginaban. Javier, debemos hablar sobre la propuesta para el edificio. Hay algo que tienes que saber, dijo el compañero, dejando a Javier en una encrucijada entre su deseo por más autenticidad y las demandas inminentes de su trabajo. La conversación con Rosa se había transformado en una necesidad urgente de autenticidad, pero ahora dependía de los giros que el destino pondría en su camino. ¿Estaría dispuesto a dar ese salto, aun cuando su entorno comenzara a complicar el proceso? El timbre resonó en la pequeña esfera de su mundo, desdibujando la atmósfera cargada de emociones entre Javier y Rosa. Aquel compañero, lejano a la intimidad que había comenzado a forjar con Rosa, era ahora un recordatorio incómodo de las obligaciones que lo rodeaban, un eco del pasado que no podía ignorar. Sus ojos buscaron a Rosa, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ella había percibido el cambio, las cartas estaban sobre la mesa, pero el juego había alterado su curso. Disculpa, Rosa, se adelantó Javier, sintiendo la presión del deber sobre sus hombros. Esto puede esperar. Las palabras salieron con un hilo de despotismo que él no había pretendido, pero la urgencia del compañero era palpable, casi como una bomba de tiempo. Es importante, interrumpió el compañero, acercándose con un aire de intransigencia. La fecha de la propuesta se ha adelantado y necesitamos tus ideas. Todos están contando contigo. Javier sonrió forzadamente, intentando que su rostro mantuviera la compostura. Aunque sus pensamientos estaban anclados en su confrontación con Rosa, sabía que el compromiso profesional era ineludible. Pero justo antes de girarse hacia su compañero, un instante de pánico lo recorrió. ¿Era realmente esto lo que quería? ¿Era suficiente su éxito profesional para justificar su constante huida de su verdad? Rosa, sintiendo la tensión aumentar, preguntó, ¿qué está pasando, Javier? Su voz era un susurro que cortó a través del ruido externo. Estamos en un punto crítico y no terminó la frase. Más que palabras, anhelaba la conexión que habían empezado a construir, uno que se había visto interrumpido abruptamente. ¿Puede esperar unos minutos más?, sugirió Rosa, sus ojos fijos en él con una intensidad que le hizo sentir vulnerable. El compañero asintió, pero Javier ya podía percibir la frustración en su rostro. Solo será un momento, aseguró Javier, y al girarse hacia su colega, se sintió dividido. El llamado a atender lo urgente versus el deseo de buscar lo significativo. Pero en ese tira y afloja entre ética profesional y conexión emocional, creció una especie de claridad desgarradora. En su mente, lo que verdaderamente temía era que la verdad que deseaba compartir y las expectativas externas se coexistían en un mismo espacio. Un nuevo enfrentamiento con su realidad se presentaba. El legado de su abuelo no era solo una carga, podía ser un puente hacia su autenticidad. ¿Podía Javier combinar ambas facetas de su vida? ¿Cuál es el siguiente paso con el proyecto?, preguntó Javier, aunque sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de su conversación con Rosa, imágenes que ya no podía ignorar. El compañero comenzó a hablar sobre plazos y detalles, pero Javier no podía concentrarse. Su mente estaba llena, inmersa en un remolino de autoconocimiento que exigía salir a la superficie.
¿Es este el camino que quiero recorrer? Se cuestionó, y en ese momento llegaba a una revelación sobre su propia identidad. Su trabajo, su familia, su conexión con Rosa, todo estaba entrelazado. Al fin y al cabo, había estado buscando un sentido de pertenencia y propósito, un deseo de destacar en un legado que solo le pesaba. Javier lo interrumpió nuevamente el compañero, sacándolo de sus pensamientos dispersos. ¿Estás conmigo en esto?, preguntó, visiblemente impaciente. Estaba a punto de responder, de comprometerse de nuevo a lo seguro, pero la voz de Rosa resonaba en su mente, desafiando su decisión. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice? La pregunta, cargada de significado, lo empoderó. Sin pensarlo, hizo un movimiento audaz. En realidad, no estoy seguro de lo que quiero. Necesito tiempo para reflexionar sobre el proyecto. Rosa y yo tenemos que hablar. Los ojos de Rosa se iluminaron con sorpresa y, al mismo tiempo, admiración. Javier sentía que daba un paso hacia la riqueza de la autenticidad. Pero el compañero, visiblemente molesto, enarcó una ceja y cruzó los brazos. La tensión en el aire era eléctrica. ¿Qué estás diciendo, Javier? La voz del compañero se tornó dura, inquiriendo lo que sabía era una fragilidad en la decisión de Javier. No puedes dejar esto a un lado. La decisión estaba ahí, colgando en un equilibrio delicado. El nuevo camino que se abría ante él era impreciso, pero cargado de potencial. Mientras el compañero pronunciaba los detalles que parecían ir con urgencia, Javier se sintió más firme en su resolución. Esto no es solo una oportunidad profesional, pensó, sintiendo cómo se erguía con el peso de su propia existencia. Todo cambió en un instante. Lo que está en juego es más grande que el trabajo. Es mi vida. Pero la pregunta palpitante quedó inmóvil, ¿y si esa elección costaba más de lo que estaba dispuesto a pagar? ¿Estaría preparado para enfrentar la resistencia? Con la mente en ebullición, el siguiente paso se transformó en un abismo de incertidumbre. Mientras tanto, la atmósfera en el café se tornó cada vez más tensa. El futuro se convertía en una encrucijada entre el deber y la autenticidad. ¿Javier podrá equilibrar ambas sin perderse en el camino? Su corazón latía con fuerza, sintiendo que estaba a punto de desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. Las palabras resonaban en la mente de Javier como un eco persistente. Su compañero, aún parado frente a él, parecía no comprender la magnitud de la revelación que acababa de hacer. Las expectativas y la presión del entorno común amenazaban con tragárselo. Javier sintió como su pecho se oprimía, atrapado entre un deber que parecía eterno y una búsqueda de autenticidad que apenas comenzaba a dibujarse. Lo siento, pero necesito tiempo, repitió, esta vez con más firmeza, como si cada sílaba le otorgara un poco más de poder. El compañero frunció el ceño, incapaz de ocultar su frustración. El gallo del gallinero no podía permitirse que un huevo se saliese del molde, y vaya que Javier se sentía roto. Pero allí estaba, expuesto, decidido a dar un giro en su narrativa. Mientras observaba la reacción de su compañero, una chispa de reticencia creció en su interior. Su pensamiento oscilaba entre la negación y la autoafirmación. Había una opción que nunca había considerado. Escuchar su voz y romper con ese ciclo de complacencia. Escucha, Javier, persistió el compañero, pero la intensidad de la mirada de Javier hizo que se detuviese. Se dio cuenta de que aquella reunión no solo era sobre proyectos profesionales y plazos, era una lucha de voluntades en la que Javier necesitaba demostrar su valía ante sí mismo más que ante los demás. Finalmente, el compañero dio un paso atrás. Si decides dejar esto así, las consecuencias serán solo tuyas, amenazó, dándose la vuelta y marchándose en actitud desafiante. Javier sintió que una parte de él quería seguir su camino, una parte que había estado apagada por tanto tiempo, tratando de ajustarse a las expectativas trazadas por su familia y su trabajo.
La atmósfera cambió bruscamente. Javier se giró nuevamente hacia Rosa, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Había algo en su mirada que lo animaba a seguir adelante. Se acercó a ella, uniendo sus fuerzas en un espacio compartido que todo lo prometía. Necesitamos ser honestos, Rosa, comenzó, sintiendo que cada palabra perforaba el nudo en su garganta. ¿Sobre qué, Javier?, preguntó ella, con el ceño fruncido, como si supiese que la conversación iba hacia un lugar donde ambos se arriesgarían. Sobre nosotros y lo que realmente queremos. Sintió una ola de liberación al pronunciarlo. Había dado un paso crucial, uno que podría cambiar el rumbo de ambos. Rosa se quedó en silencio, tomándose su tiempo antes de responder. En esos momentos, lo que habrían sido palabras vacías se convirtieron en el preludio de una revelación. Javier percibió que la tensión que había flotado entre ellos durante semanas, ahora se tornaba palpable. Anhelaba tanto la conexión que había entre ellos como el reconocimiento de sus sentimientos frustrados. Yo también he estado pensando, confesó Rosa finalmente, su voz temblando levemente. No solo de nuestra relación, sino de lo que significa para mí esta conexión. He sentido que me falta la autenticidad en mi vida, en mi trabajo. Quizás somos más que amigos, quizás estamos destinados a vivir algo verdadero. Frente a aquellas palabras, Javier sintió que cada miedo y obstáculo interno comenzaba a solidificarse en coraje. En el transcurso de su vida profesional, nunca había explorado su esencia al lado de alguien, menos aún de alguien con quien sentía una conexión tan genuina. Era como intentar esculpir la verdad a partir de la roca más dura. Se dio cuenta de que, para avanzar, debía definir sus prioridades. Si su vida profesional había estado regida por las expectativas de otros, ahora cada decisión que tomara sobre su futuro sería una afirmación personal de lo que realmente deseaba. Quizás es momento de que hagamos un viaje juntos, sugirió Javier, mientras su mirada se encontraba con la de Rosa. Un viaje hacia nuestra autenticidad. El plan se dibuja en su mente como un mapa cómplice, pero la incertidumbre aún lo perseguía. Había tantas decisiones a tomar, así como el peligro de perder lo que ya había construido. La voz del compañero resonaba en su mente, y en su estado interno, Javier sabía que el desafío por venir sería tanto profesional como personal. Mientras el aire se llenaba de promesas y posibilidades, una pregunta crucial emergió entre ellos. ¿Estarían dispuestos ambos a arriesgarse por su verdad? La siguiente conversación debía ser aún más profunda, tocando los miedos ocultos que amenazaban su camino. La tensión estaba en el aire, como si el mundo entero se volviese a una encrucijada. ¿Podría esta elección redefinir su vida o sería un regreso a las sombras de sus pasados mismos? Javier sintió un temblor de anticipación atravesar su ser, el momento de la verdad se estaba acercando. Javier sintió como el peso de la decisión que había tomado comenzaba a filtrarse lentamente en su conciencia. La conversación con Rosa había abierto una compuerta que no estaba seguro de poder cerrar. La idea de un viaje hacia la autenticidad resonaba intensamente en la parte más íntima de su ser, pero ¿realmente estaba preparado para ello? Mientras se alejaban del lugar de trabajo, el aire se tornaba más fresco, como si cada brisa intentara acompañar su nuevo despertar. Javier no daba un paso sin que la voz de su compañero retumbara en su mente. Las expectativas seguían asfixiándolo, recordándole cada minuto que lo que había construido hasta ahora, a pesar de sus insatisfacciones, también tenía un valor. Esa lucha de querer complacer a los demás versus buscar su verdad se tornaba cada vez más incómoda. ¿Y si no tengo éxito en este viaje?, pensó, sintiendo un abismo de inseguridad abrirse ante él. Pero en la misma medida, recordaba la mirada de Rosa, esa mirada que prometía un terreno fértil si decidían dar el paso juntos. Su apoyo podría ser el motor que lo impulsa hacia adelante. En las siguientes semanas, Javier comenzó a explorar sus capacidades en el trabajo de una manera diferente. Empezó a proponer ideas que evadían la norma,
debía de comenzar a poner en práctica su autenticidad. Primero optó por preparar una presentación que impusiera un nuevo enfoque, un modelo que podría revolucionar la manera en que el equipo estaba trabajando. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente a su computadora, el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasará si me ridiculizan?, se cuestionaba. Javier decidió que debía confrontar ese miedo. Al levantarse un día con la determinación de verbalizar sus ideas, lo primero que hizo fue buscar el feedback de Rosa. Su opinión era fundamental para él. Con cada palabra de ella, su confianza se fue alimentando. ¿Estás seguro de que ese enfoque funcionará?, preguntó Rosa, intentando contener el entusiasmo. Pero en sus ojos había un destello que Javier identificó como puro interés. Ver a Rosa tan involucrada lo empoderó. Sí, y más que eso, siento que si le doy forma a esto, me estaré dando forma a mí mismo, contestó, sintiéndose más decidido con cada palabra. Después de presentar su idea, la reacción del equipo fue una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Aunque no todos estaban convencidos, Javier sintió que había dado un paso crucial en su desarrollo profesional, había comenzado a esculpir su verdad. Ni él ni su trabajo serían los mismos si decidía acercarse a ellos desde la autenticidad. Sin embargo, el conflicto interno aún lo carcomía. Mientras el equipo analizaba su propuesta, Javier percibía que había algo más en juego. Su carrera no era solo un camino de trabajo sino una parte esencial de su identidad. Las dudas no se desvanecieron, pero al emitir su voz, había renovado su sentido de propósito. La noche antes de una reunión crucial, donde su propuesta sería debatida, Javier no pudo dormir. Pensamientos oscuros invadían su mente, cada uno retando la realidad que había comenzado a construir. Una llamada inesperada de su compañero interrumpió sus ciclos de perplejidad. ¿Sigues en pie con esa propuesta que discutimos?, preguntó, su tono despectivo resbalando por el hilo del teléfono. Javier sintió la presión en su estómago. Sí, y estoy más convencido que nunca. La determinación en su voz no pasó desapercibida para su compañero. Había una tensión palpable, un desafío implícito en su diálogo. Veremos, respondió, antes de colgar, dejando a Javier con la sensación de que el verdadero combate apenas comenzaba. Esa noche, tras reflexionar sobre la conversación, se dio cuenta de que, para triunfar, no solo debía respaldar sus ideas, sino también enfrentar las sombras representadas por aquellos que no creían en él. Al día siguiente, antes de la reunión, una sensación electrizante de miedo y valentía se entrelazaban. Javier sabía que el éxito en la presentación no solo definiría su camino profesional, sino que también podría impactar su relación con Rosa. Antes de entrar a la sala de conferencias, respiró hondo y se prometió que no retrocedería. En ese instante, comprendió que sus decisiones podrían ser la clave para destrabar tanto su futuro profesional como sus emociones compartidas. Con estas inquietudes revoloteando en su mente, dio un paso adelante. Pero, aún en ese momento, no se imaginaba el inevitable giro que su vida estaba a punto de tomar. Las horas posteriores resultarían ser decisivas, y se preguntaba si su camino a la autenticidad podría convertirlo en el héroe de su propia historia o llevarlo a un precipicio insalvable. La sala de conferencias estaba en un silencio tenso cuando Javier tomó la palabra. Cada mirada se centró en él, un círculo de expectativa y desconfianza que parecía hundirlo aún más en su propio mar de dudas. Sin embargo, la adrenalina de estar ahí, en ese momento, le infundió una nueva determinación. Hizo una pausa, se centró en el consejo de Rosa y comenzó a exponer su propuesta con claridad. Al principio, su voz era un poco temblorosa, pero rápidamente se estableció como un torrente de ideas innovadoras y bien fundamentadas. A medida que expuso cada punto, una chispa entre los participantes comenzó a encenderse, especialmente en los rostros de aquellos que, antes, lo habían mirado con escepticismo. Javier no solo estaba vendiendo una idea, estaba revelando el potencial que había estado oculto debajo de su fachada complaciente.
Las preguntas fluyeron de sus compañeros, algunas desafiantes, otras curiosas. Y aunque cada réplica resonaba como un eco del miedo de ser juzgado, Javier se mantuvo firme, adaptando su discurso a las inquietudes de los demás. Al cerrar la presentación, una oleada de aplausos inundó el aire. Sin embargo, en el fondo de su mente, Javier sabía que esto era solo el principio de su viaje. Aún quedaba la cuestión de su relación con Rosa. Esa sensación de conexión entre ambos había crecido, pero ahora aparecía con una claridad inquietante. La proximidad que había sentido desde que se abrieron el uno al otro era más que profesional. Al salir de la sala, buscó a Rosa, deseando compartir su triunfo, esperando que su éxito fuera un puente hacia una conversación más profunda. Sin embargo, cuando la encontró, su expresión era sombría, perturbada por una interacción reciente que no lograba entender. Javier, necesitamos hablar, dijo ella, su tono cauteloso. La situación había cambiado bruscamente, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. Mientras caminaban juntos, Javier sintió que se desbordaban sus expectativas, un vacío palpable lo rodeaba. El instante se convirtió en una danza precaria entre el deseo de celebrar su presentación y la necesidad de abordar lo que parecía una tormenta inminente. Mientras compartían un café en la cafetería, Rosa finalmente reveló la causa de su inquietud. He recibido un mensaje del compañero que nos cuestionó anoche. Dijo que tiene información sobre el proyecto que podría afectarnos, y no sé cómo reaccionar. Sus palabras fueron un golpe, una interrupción violenta en el agradable eco de su reciente éxito. ¿Qué tipo de información?, preguntó Javier, intentando mantener la compostura, pero su mente ya estaba girando, el miedo había vuelto. La idea de que hubiera más en juego que su presentación lo llevó a un callejón de incertidumbre. Rosa lo miró fijamente, como buscando respuestas en su expresión. Algo que podría afectar nuestra propuesta y posiblemente nuestra relación laboral y personal. El silencio que siguió fue abrumador. Las implicaciones de sus palabras hicieron eco dentro de su cabeza. Javier sintió que la atmósfera se crispaba, como si estuvieran de pie en un borde frágil, a punto de caer hacia un abismo. Así, alcanzaron un punto crítico donde el éxito en su carrera y la conexión emocional que empezaban a forjar se veían amenazados. Javier tuvo que decidir en ese instante si se sumergiría en esta nueva incertidumbre o si intentaría controlar la narrativa a su favor. En sus manos, no solamente estaba el destino de su propuesta, sino también el desenlace de una relación que apenas comenzaba a tomar forma. Con la mente en ebullición, Javier se decidió a confrontar la situación. No podemos quedarnos con la duda. Debemos averiguar qué quiere de nosotros. Esto puede ser la clave para abrir incluso más puertas, pero solo si enfrentamos esto juntos. El brillo en los ojos de Rosa adquirió de inmediato un matiz de confianza renovada, pero al mismo tiempo una sombra de preocupación. Juntos debían desentrañar el secreto que podría cambiar la trayectoria de ambos. A medida que se retiraban de la cafetería, Javier sintió la electricidad en el aire, no solo por la incertidumbre laboral que los rodeaba, sino por el desafío que se cernía ante ellos. Estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esto que estaba surgiendo entre ellos, y el verdadero secreto que se escondía tras la propuesta que había comenzado a cambiar su vida profesional. El verdadero combate por su autenticidad y conexión emocional apenas comenzaba, y Javier se preguntaba si este sería el momento decisivo que establecería su camino hacia adelante. Podría enfrentarse a la verdad oculta de su compañero y, al mismo tiempo, preservar la relación que empezaba a tomar forma con Rosa. La incertidumbre se intensificaba en su interior, y con cada paso que daban hacia adelante, era consciente de que el futuro estaba cargado de ambiguos secretos por descubrir. El aire frío de la oficina parecía cargado de ansiedad mientras Javier y Rosa se dirigían al despacho del compañero que había contactado a Rosa. Cada paso resonaba en su mente como un eco de inquietud. Aunque había encontrado su voz frente a la sala de conferencias,
Esta nueva situación amenazaba con desmantelar las piezas de confianza que intentaba construir. La vitalidad de su presentación ahora competía con la sombra de un misterio que una vez más lo hacía sentir vulnerable. Al entrar en la oficina, Javier percibió la atmósfera pesada, como si la revelación inminente congelara el tiempo. El compañero, un hombre conocido por sus manipulaciones, los miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Era un gesto que desató en Javier una oleada de desconfianza. Este hombre no solo representaba un obstáculo profesional, sino que también podría convertirse en un adversario en el juego de cartas personales que comenzaba a jugar con Rosa. «Gracias por venir», dijo el colega, con un tono que mezclaba desprecio y diversión. «Quiero hablar sobre su proyecto». Javier se enderezó, en parte de forma protectora hacia Rosa, en parte para reafirmar su propio valor. «¿Qué información tienes que aportar?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Todo tiene un precio», el hombre sonrió de nuevo, aunque esta vez parecía distante. «He oído rumores. Hay ciertas áreas del proyecto que están en conflicto con otra propuesta que está en la mesa. Y eso podría disminuir su credibilidad». Rosa intercambió una mirada con Javier, claramente afectada. Cada palabra era una puñalada que no solo atacaba su trabajo, sino también su relación. Javier sintió como la inquietud se transformaba en coraje. Este mensaje era más que una amenaza, era la oportunidad de tomar el control de la narrativa que se les estaba imponiendo. «¿Y cuáles son tus expectativas?», Javier replicó, con voz firme, sintiendo como la inquietud se transformaba en determinación. En su mente comenzaba a gestarse una estrategia para abordar la situación, pero necesitaba actuar con rapidez y precisión. «Puedo ayudarles», a cambio de algo. El tono del compañero cambiaba, tornándose más oscuro, más intrigante. Javier sintió que su trampa comenzaba a cerrarse, pero su instinto premiante le decía que no se dejara intimidar. «Lo que sea que estés pensando, no vamos a caer en tu juego», interrumpió Rosa, con una firmeza que sorprendió a Javier. Era un destello de la mujer decidida y valiente que había comenzado a conocer, y su determinación llenó la habitación de una energía renovada. El compañero arqueó una ceja. «Interesante. Pero tengan cuidado, hay más en juego aquí de lo que imaginan. ¿Están listos para desenterrar secretos que no solo afectan su carrera, sino también su camino personal?». Esa insinuación cortante estalló en el aire entre ellos, como un rayo que amenazaba con prestar luz a toda la oscuridad. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo como las fichas de su vida comenzaban a moverse en su mente. Era el momento de la verdad. Aquí podría enfrentarse a las incertidumbres que lo habían perseguido y dar un paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Si se trata de secretos, es mejor que comencemos a hablar. Estamos dispuestos a descubrir las verdades que nos afectan a todos. Pero no te comprometemos más de lo que somos capaces de soportar, declaró, reflejando su nueva determinación. A medida que el ambiente se cargaba de tensión, Javier vislumbró una puerta abierta ante él. No solo estaba dispuesto a enfrentar la amenaza de aquel compañero, sino que sabía que los secretos que podían surgir también tenían el potencial de fortalecer su conexión con Rosa. Esa idea lo llenó de aliento. El compañero sonrió, aunque su mirada era más inquietante que jamás. «Bien, parece que esto se pondrá interesante». Mientras dejaban la oficina, Javier sintió que una ruptura se estaba gestando, un camino hacia un nuevo tipo de poder que hasta entonces nunca había considerado. ¿Podría realmente desentrañar los secretos de su compañero y, a su vez, conocer las verdades ocultas de sí mismo y de Rosa? La revelación de ese momento no solo marcaría la trayectoria de su proyecto, sino también el rumbo de su vida personal, llevándolo hacia un abismo de posibilidades inexploradas. La presión en el aire era palpable, y a medida que Javier y Rosa se alejaban de la oficina del compañero, una mezcla de emoción y temor se instalaba entre ellos. Habían decidido dar el paso hacia lo desconocido, y en su interior,
Javier sentía como cada célula de su ser se despertaba. Había cruzado un umbral, y ya no era el mismo que antes. La relación con Rosa comenzaba a tomar forma, no solo como compañeros de trabajo, sino como aliados en la búsqueda de sus verdades individuales. Días después, en una reunión marcada por la tensión, Javier presentó un plan revisado que incorporaba todo lo que había aprendido, no solo sobre su trabajo, sino sobre sí mismo. Se levantó frente a sus colegas, ahora con una firmeza que antes parecía esquiva. Al finalizar su discurso, la sala no solo expresó tímidos aplausos, sino que se vio envuelta en un diálogo generado a partir de su valentía. Esa noche, por primera vez, sintió que el legado de su abuelo comenzaba a ocupar un lugar importante en su vida. La arquitectura no eran solo edificaciones, sino historias moldeadas por experiencias, emociones y decisiones auténticas. Una tarde posterior, mientras caminaba junto a Rosa, la conversación se inclinó hacia lo personal. No sé si me he atrevido a ser totalmente honesto contigo, confesó Javier, sintiendo que compartir su historia, aunque dolorosa, era esencial para fortalecer su conexión. Cuando hablé de mi abuelo, no solo estaba hablando de él, sino de lo que temía ser, alguien que no ha vivido con autenticidad. Rosa lo miró con profundidad. Siento que hemos estado caminando en la cuerda floja de nuestras emociones, sin permitirnos caer. Sus palabras resonaban con la verdad que ambos habían comenzado a abrazar. Javier la tomó de la mano, sintiendo como cada estímulo emocional los unía más. Con cada día que pasaba, su trabajo florecía, y su relación personal se solidificaba. Juntos, comenzaron a integrar sus visiones y a construir un proyecto que no solo honraba su pasado, sino que también proyectaba hacia un futuro lleno de relevancia auténtica. En su proceso, Javier entendió que, aunque podía ser el heredero de un legado, era dueño de su propio destino. Su abuelo había sentido el peso de las expectativas, pero Javier se comprometió a liberar esas cadenas. Finalmente, en un encuentro decisivo con la directiva de la firma, Javier y Rosa presentaron su proyecto revitalizado. La sala estaba llena de miradas expectantes, pero esta vez, su confianza brillaba con claridad. La propuesta combinaba innovaciones de diseño, sustentabilidad y una narrativa que conectaba emocionalmente con sus raíces. Y al momento de cerrar la presentación, una ovación resonó como un eco de reconocimiento. A partir de hoy, no solo somos un equipo arquitectónico, somos narradores, sentenció Javier, resonando con poder. La respuesta fue abrumadora, y la sensación de validación llenó el aire. La trayectoria que había comenzado a explorar ahora se manifestaba en un escenario público. El legado de su abuelo no se había destinado a repetirse, en cambio, se transformaba en una inspiración viva. Cuando la celebración posterior al éxito comenzó, Rosa se acercó a Javier. Lo lograste ser tú mismo, y también me abriste a mí. Sus palabras resonaron en el espacio que ambos habían cultivado. En ese momento, Javier entendió que no solo había conquistado el miedo, había encontrado a alguien con quien compartir su viaje. Con su sello personal en su trabajo y su conexión revitalizada, Javier observó cómo sus decisiones habían comenzado a definir una vida que antes parecía ajena. Pasaron las semanas, y Javier se sintió más conectado que nunca a su historia familiar. Así, la búsqueda de su abuelo se había convertido en una travesía de autodescubrimiento. La vida de Javier, una vez llena de sombras, ahora era un lienzo vibrante de oportunidades y relaciones sinceras. Había aprendido a navegar el paisaje de su identidad, y junto a Rosa, se dispusieron a construir un camino auténtico, basado en la verdad compartida. La historia de su abuelo se entrelazaba con la de él, creando una narrativa de renovación. A través de la adversidad, había emergido un Javier renovado, listo para enfrentar el mundo sin miedo. La sensación de logro era profunda. Había conquistado no solo su carrera, sino también la aceptación de su propia verdad. En aquel instante, supo que su viaje era solo el comienzo de algo mucho más grande. Con esta transformación,
Javier también se comprometió a recordar que la autenticidad era el nuevo legado que deseaba dejar. Con cada proyecto y conexión, se convertiría en un arquitecto de su propia vida, forjando su camino en cada trazo. Él había aprendido que el anhelo de pertenencia solo se lograba viviendo plenamente su propia historia, un paso a la vez. Y en este retorno de donde comenzó su búsqueda, Javier se sintió completo, habiendo encontrado no solo su voz, sino también el propósito que había estado eludiendo. La vida lo esperaba, y él estaba listo para diseñarla a su manera. Ahora, sé parte de esta travesía y no te pierdas las historias que están por venir. Suscríbete inmediatamente al canal para sumergirte en más relatos de superación personal que te inspirarán a revelarte y crecer. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo pueda difundir estos relatos transformadores. Comenta tus pensamientos y teorías sobre el final de esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de crecimiento personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.